¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Ha ocurrido no uno, dos terribles terremotos de alta magnitud en Turquía, con un saldo lamentable de miles de muertos y heridos, una destrucción física muy significativa. El Perú está en una zona sísmica. Lo sabemos, lo repetimos, a veces nos acordamos y vamos a alguna simulación o algún ensayo de cómo actuar frente al sismo. A veces lo hacemos responsablemente, lo hacemos por cumplir o simplemente no participar. Lamentablemente, cuando ya esto ocurre es tarde, entonces prevenir es aquí importante. Hay un silencio sísmico de hace varios siglos en la fractura de la placa de Nazca frente al Callao. El último terremoto de gran magnitud no había forma de medirlo exactamente como ahora se mide, pero el terremoto del siglo XVIII debe haber sido arriba de 7 o de 8. Se produjo para ese entonces una destrucción muy importante en Lima. Se dice que el maremoto consecuente del terremoto hizo que las aguas llegaran hasta la legua en el Callao, ¿no? O hablan incluso de la Plaza de Armas. Bueno, pero lo concreto es que, aunque hay conciencia de este tema, hay una estrategia de gestión de riesgo de desastres. Lo importante frente a un evento de esta naturaleza, este drama de una catástrofe natural, finalmente no es perder la infraestructura se reconstruye, pero una vida, cuando se pierde, ya no es posible recuperar. Entonces, todos tenemos que tener conciencia de lo importante que es estar prevenidos, porque el terremoto que está hace mucho tiempo pendiente frente al Callao es un terremoto de alta magnitud, como el que ha ocurrido en Turquía, arriba de 8, y como el que ocurrió en el norte de Chile en el año 2010, que fue uno de los más fuertes del mundo, arriba de 9, Libia, si no me equivoco, en la región de Chile. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en primer lugar, tener la mochila de emergencia disponible, actualizada, los productos vencidos. Si no tenemos la mochila, conseguirla. Segundo, hablar con la familia para ver, en caso de un terremoto de esta magnitud, quienes están en la casa, cómo tienen que comportarse mientras ocurre el terremoto y después del terremoto. Y los que viven frente a una zona costera, cómo tienen que comportarse en los 20 minutos que siguen al terremoto, porque allí probablemente habrá, si el terremoto ha sido fuerte, un tsunami, ¿no? En el tsunami, la primera ola no es la agresiva, la segunda ola es la que genera los mayores daños. Entonces, tenemos también que tener esa previsión, esa tranquilidad. No es un tema para estar tranquilos, pero si no lo manejamos seriamente, vamos a tener consecuencias muy negativas. Los alcaldes deberían preocuparse por establecer claramente corredores de emergencia hacia los hospitales, centros de salud, clínicas, que es lo primero que va a colapsar. Los heridos serán trasladados en la medida de lo posible hacia esos centros que no están preparados para tener un terremoto de gran magnitud y recibir 100, 200 heridos al mismo tiempo. Pero en una circunstancia como esa, por ejemplo, una calle frente a una clínica o un hospital se tiene que inutilizar para que allí se concentren carpas de emergencia, pueda atender y salvar vidas. Aquí lo que importante es salvar vidas, ¿no? Claramente, estos corredores, lo primero que van a hacer quienes están en un automóvil es tratar de llegar a su casa, pero como todos lo quieren hacer a la vez, van a interrumpir las vías. Y rápidamente, los equipos de emergencia, los serenos de los distritos, la policía, tienen que hacer que esos corredores queden libres para que pasen, en primer lugar, los heridos. Hay que prever las instancias de comunicación. Probablemente si el terremoto es muy fuerte, se caerá la energía eléctrica, se caerán las torres, perderemos comunicación y entonces esa comunicación además se perderá porque todos estaremos tratando de llamar a nuestros seres queridos, de llamar a nuestros familiares, amigos, en ese momento y se saturará, siempre ha pasado, se saturarán las comunicaciones, no hay forma de evitarlo. Entonces,
Es preferible mandar mensajes. Es más, es preferible tener los mensajes ya preparados y conversados con la familia. Si el terremoto nos ocurre de noche en casa, ¿qué hacemos? Si el terremoto nos ocurre en el día, unos están en casa y otros están afuera estudiando, trabajando, etcétera, ¿cómo nos comunicamos? Los mensajes. Los mensajes son el mecanismo, el mensaje al buzón de emergencias es el mecanismo, y mejor si están pregrabados, entonces en medio del terremoto envío el mensaje, y el mensaje tiene un ancho de banda mucho más fácil, no se va a interrumpir, no se va a colapsar antes que la llamada. Entonces, por lo menos sé que la persona, el familiar, está bien. Y entonces ya sé, además ya nos pusimos de acuerdo, que donde estemos vamos a tratar de llegar a cierto punto, será pues un lugar que sea el lugar de concentración elegido, una casa, etcétera, y luego allí ya se podrá hacer, digamos, las acciones que corresponden. Todo lo que estoy contando es experiencia pura de situaciones de emergencia que se han dado. Hay un mapa sísmico en el Perú que fue elaborado por científicos, el ingeniero Kuroiwa, lamentablemente ya fallecido, fue uno de los gestores de ese mapa sísmico que tiene colores. Por ejemplo, en Lima y Callao hay zonas rojas donde el suelo, obviamente frente a un terremoto de gran magnitud, va a tener mayores efectos, ¿no? Ahora, el daño de un terremoto depende no solo de la magnitud, no depende de la cercanía del epicentro a la ciudad, depende de la profundidad también, ¿no? O en Turquía, todo eso coincide muy cerca, viene el efecto de esas torres. Entonces, es posible que la infraestructura colapse, es posible que los edificios que son antiguos no resistan. Pues hay que saber actuar en ese momento. Durante el terremoto, si estamos cerca de la calle, bueno, salir, pero si no, resguardarnos en las zonas de la casa donde sabemos va a haber mayor posibilidad de resistencia, una columna, un edificio cerca donde está un ascensor, en fin, eso lo sabemos. Y luego que termina el terremoto ya bajar. Las personas van a tener problemas y van a quedar heridos por tratar de salir en medio del terremoto. Es un tema complicado si hay escaleras, no usar ascensores, evidentemente, es uno de los temas. Entonces, este es un tema de preparación al momento del terremoto. Y los cerros en nuestras ciudades, muchas familias viven en los cerros. Y hay zonas en los cerros que van a tener un impacto muy fuerte. Ellos también tienen que tener sus procedimientos de emergencia para cubrirse, ¿no? Las casas son muy endebles allí y pueden haber deslizamientos, piedras, etc. Hay que salvar las vidas, salvar las vidas. Las vías de comunicación, como digo, el tren eléctrico, línea 1, que va desde Villa El Salvador hasta San Juan del Brigancho, está hecho con una infraestructura antisísmica para un sismo superior a 8. Es más, la indicación técnica es que la infraestructura, que es cantidad de fierro, concreto, que se ha puesto allí en las zapatas, en cada zapata digamos, en cada columna hay, digamos, concreto armado, ¿no? Que equivale a 4 edificios, una altura de un edificio de 4, no, perdón, un edificio de 4 pisos, ¿no? Es la cantidad de concreto que está en cada columna. Pues lo más probable es que el terremoto ocurra y el viaducto del tren no se altere sustantivamente, ¿no? Es posible que sea posible, sin embargo, que continúe. Y entonces el metro va a servir para conducir heridos y salvarles la vida. En el trayecto de la línea 1 hay varios hospitales y esa va a ser una emergencia. La idea es que el metro siga circulando después del terremoto. No solo resiste el terremoto, sino siga circulando después del terremoto. Varios edificios construidos recientemente ya son antisísmicos, ¿no? Ya pueden hacer el juego que el terremoto genera, pero claramente tenemos que ver dónde estamos y en cada distrito están establecidas ya las zonas seguras a donde hay que desplazarse luego del terremoto. Los medios de comunicación tienen que tener sus equipos de emergencia, de grupos electrógenos, para seguir comunicando. Es muy posible que la comunicación inmediatamente después del terremoto solo sea a través de la radio, y de la radio con pilas para poder escucharla, o de la radio que tenemos en el teléfono. Pero si el teléfono colapsa, entonces la radio con pilas, que es la que tenemos que tener en la mochila, servirá de comunicación y para salvar también la vida de muchos. Miren todos los temas que hay detrás de esta preparación. No miremos lejanamente el tema de Turquía, lamentable, pero miremos también que eso puede ocurrir en cualquier momento. No ha ocurrido en siglos, pero toca.
en algún momento que ocurra un terremoto de alta magnitud frente a Lima y Callao. Gracias.